Muy buenas tardes. Hoy quiero platicarles acerca de los códigos de error P031 y P032 emitidos por la SU cuando se enciende el check engine. Hace algunos días Israel Cruz me hizo favor de enviarme un caso de estudio que me pareció muy interesante y tratamos de diagnosticarlo remotamente juntos. Tuvimos que hacerlo remotamente porque por este asunto del coronavirus pues no nos pudimos reunir y entonces lo hicimos a través de Facebook. A través de Facebook comenzamos a intercambiar información. Me dijo que él ya había revisado el ajuste de las válvulas de admisión y de escape, que bueno, que ya habían sido ajustadas correctamente. El dato que pareció más relevante fueron los dos códigos de error, P0031 y P0032, que corresponden a un voltaje alto en el circuito del calentador del sensor de oxígeno o un voltaje bajo en el mismo circuito. Aquí ustedes pueden observar la letra A. Esto se debe a que la SM, o sea la computadora, tiene la capacidad de controlar dos sensores de oxígeno, pero esta motocicleta solamente tiene uno. Por esa razón es el sensor A. Estos sensores de oxígeno normalmente tienen cuatro cables, que son los que pueden ver aquí en el diagrama. Dos de estos cables alimentan al calefactor o elemento heater element. De estos dos cables, uno de ellos está conectado al positivo de la batería, por eso dice más B, que obviamente normalmente está conectado a 12 volts. Y el otro cable va conectado a la SM o SU, a la Engine Control Unit o Engine Control Module. Tiene dos funciones. El primero es que la SU encienda el calefactor cuando prendes la motocicleta y lo apague cuando apagues la motocicleta. Pero el segundo es que la SU o SM sensa el voltaje del calefactor para avisarte si el calefactor se pudiera llegar a romper o a dañar. Los otros dos cables corresponden al sensor de oxígeno en sí mismo. Uno de los cables está conectado a tierra y el otro está conectado a la SU, donde la SU recibe la señal de qué tan rica o qué tan pobre está la mezcla por medio de valores de voltaje que pueden variar entre 0.1 volts y 0.9 volts. En este caso en particular, el hecho de que presentara los dos códigos de error al mismo tiempo me hizo suponer que no era una falla pequeña o sutil, sino algo más evidente, que pudiera ser que estuviera dañado el sensor de oxígeno o un cable roto o un conector desconectado. Por esa razón comenzamos a revisar primero esos datos. Israel me hizo favor primero de revisar los fusibles, los ubicó, midió la continuidad y se dio cuenta que estaban funcionando perfectamente bien. Después de eso procedió a esta zona de la motocicleta, siguiendo el sensor de oxígeno y después el cable, revisó que no tuviera ningún daño y luego en la zona que está marcada con el círculo azul encontró el conector del sensor de oxígeno. Este conector se encuentra ubicado arriba de la barra de protección de la motocicleta y abajo del claxon. Ahí es donde está el conector. Cuando Israel lo verificó, se dio cuenta que con solo empujarlo con el dedo, el conector se zafó. Entonces, evidentemente, este era el origen de la falla. Entonces Israel procedió a conectarlo. Cuando Israel conectó el conector otra vez en su lugar, bueno, primero lo limpió con alcohol, lo dejó secar y luego lo conectó, la motocicleta volvió a funcionar perfectamente bien y a la primera. Pero esa es la mitad de la historia. El asunto es que Israel se encontró con que este tubo negro que ven aquí a la derecha de la fotografía es el conducto por el cual pasa el fluido para el freno, o sea, viene desde la maneta del lado derecho hasta el caliper que está del lado izquierdo. Es una manguera muy fuerte, muy rígida. Y el problema consistía en que cuando tú movías el manubrio a izquierda y derecha, esta manguera
pasaba por encima del conector, rozándolo. Como es muy fuerte y muy rígida, es muy probable que esto haya sido lo que zafó el conector. O sea, no se trató de una falla del conector, sino fue forzado a zafarse debido a la manguera. Esta manguera tiene una trayectoria un poco curiosa. Comienza en el reservorio de líquido de frenos en la maneta del lado derecho, baja por el manillar y cuando llega a la horquilla cruza de derecha a izquierda y luego vuelve a bajar por el lado izquierdo de la horquilla y hace una curva más o menos suave hasta llegar a la parte de abajo donde está el caliper en la rueda del lado izquierdo. Para poder alterar un poquito la trayectoria y evitar que rozara el conector, Israel lo que hizo fue aflojar estos dos tornillos de 8 milímetros que se encuentran en la horquilla y modificó ligeramente la trayectoria, o sea, moviendo un poquito la manguera, que no es propiamente dicho una manguera, es más como un tubo semirrígido y entonces está un poquito duro, entonces movió esa trayectoria ligeramente y luego volvió a apretar los tornillos y con eso evitó que rozara el conector. Al hacer esto, el resultado fue que quedó ligeramente separada la manguera y entonces ya puedes mover de izquierda a derecha y no roza el conector para evitar que se zafe porque incluso es tan fuerte el tubo este que podría llegar a romper el conector. Entonces les recomendaría que revisen su motocicleta que tenga holgura o tolerancia suficiente entre la manguera y el conector para que no lo vaya a zafar, no les vaya a provocar esta causa o peor aún que no vaya a romper el conector. Espero que esta información les sea útil y un agradecimiento muy especial a Israel Cruz por su aportación y por permitirme ayudarle a diagnosticar esta falla. Muchísimas gracias.